Antonia, ¿me escuchas? Sí, Ya. hola, ¿cómo? ¿Cómo estás? Sí, parece que somos nosotras dos nada más conectadas, pero bueno, no importa. Voy a esperar un ratito. No sé si te molesta, porque no he No, visto. todo bien. Voy a esperar un ratito por si se conecta alguno que otro más, pero bueno. O sea, igual la clase va a estar grabada, así que no es tan, no va a ser tanto tiempo. Pero por lo menos hasta las y 20 más o menos. Bueno, ahora sí. Hay como 4 conectados, así que bueno, voy a empezar la clase. Buenos días a los que están presentes. Espero se encuentren bien. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la clase 6 de la asignatura. Y bueno, ¿qué es lo que hasta el momento, o sea, hasta dónde hemos llegado en la asignatura? Bueno, hasta el momento ya ustedes conocen, o sea, cómo la microbiología llegó a convertirse en uno de los sucesos más grandes de la historia de la medicina. Y también ya conocen cuáles fueron los principales hitos científicos que posibilitaron lo que es la observación, la comprensión y el estudio de este fascinante mundo microscópico que antes era desconocido por el hombre. De esta forma también hasta el momento conocen cuáles son los principales aspectos que generan, o sea, que establecieron lo que es la diversidad microbiana. Y también, bueno, estos mismos elementos establecieron lo que es la diversidad biológica. Establece lo que es la existencia de un gran número de microorganismos y de organismos vivos en la Tierra, y precisamente estos microorganismos o esta gran variedad de formas celulares están comprendidas en 2 reinos, que es el reino de las células eucariotas y el reino de la célula procariota. Y en particular también hemos visto hasta el momento cuáles son las principales características de diferenciación entre los dominios bacteria, arquea y eucariota. De esta forma, también, de hecho, hemos venido hablando mucho que el aporte que ha hecho el avance de lo que es la genética y los estudios y las técnicas de estudios moleculares, sobre todo lo que es la biología molecular, ha aportado mucho en el conocimiento de la microbiología y de la biología en general, ya que permitió avances investigativos en los seres vivos a partir de las comparaciones de las secuencias de ARN ribosomal de numerosas especies. Sobre todo se comenzó con hacer este tipo de comparaciones con células
de tipo procariotas. Y precisamente a raíz de estas comparaciones de secuencias de ARN ribosómico, se pudo detectar que habían microorganismos que, si bien estaban incluidos o eran considerados fenotípicamente, o sea, por su apariencia estructural, como células, células procariotas, o sea, a partir de estas comparaciones de ARN ribosómico, estudios más moleculares de mayor profundidad, se entendió que muchos de estos organismos que por error eran considerados procariotas eran completamente diferentes a nivel molecular y por ende funcional. Y de esta manera, estos estudios moleculares, estos resultados, estas comparaciones de la secuencia de ARN ribosómico, permitió establecer una clasificación y de esta manera armar lo que hoy se conoce como el árbol filogenético, que incluye, o sea, el reino de la célula procariota, de la célula eucariota, y a su vez establece 3 dominios importantes que ya ustedes conocen, que son los dominios bacteria, arquea y eucaria, o sea, eucariota también. Y que a su vez cada uno de estos dominios, ya per se reinos, incluye una gran cantidad de filum y de especies, pero bueno, con respecto a lo que es los microorganismos, que es lo que nos compete en esta asignatura, o sea, habría que ver dónde ubicamos dentro de este árbol filogenético, dentro de este árbol de 3 dominios, dónde ubicamos aquellos seres, por decirles, por llamarlo de alguna manera, aquellos seres o aquellos microorganismos, como también podría decírseles, que no pertenecen al mundo celular, como es el caso de los virus, los priones, pero sobre todo los virus, que no son células, no constituyen células, sin embargo, es muy polémico y controvertido que algunos los consideran una forma de vida, a pesar de que no constituyen células. Y precisamente o sea, ¿dónde ubicaríamos los virus en este árbol filogenético? Bueno, precisamente ya conocen de la primera clase, de clases anteriores, que están comprendidos, o por lo menos son estudiados por la rama de la microbiología, ¿ya? Dentro de la biología, a pesar de que los biólogos no los consideren organismos vivos, y de hecho, considerándolos las leyes y que la unidad estructural, o sea, la unidad de forma de vida es la célula, no serían organismos vivos porque no son organismos vivos porque no son células. No obstante, son objeto de estudio en la microbiología, ya que son considerados dentro de los tipos, o están clasificados dentro de los organismos como aquellos microorganismos, perdón, como aquellos microorganismos de tipo acelular. ¿Ya? Y es precisamente el objetivo de la clase de hoy, es muy general porque, como ya sabemos, en la formación de nosotros, de ingenieros, quizás, o sea, quizás no vamos a ser especialistas en virología, obviamente, pero sí que tengan conocimientos generales, sobre todo lo que es la definición de un virus y algunos elementos o características generales que los identifican o los caracterizan, valga la redundancia. Y bueno, igual yo los exhorto a que se apoyen en el material bibliográfico de apoyo, el BRUC, y bueno, cualquier bibliografía que pueda fortalecer el conocimiento general, más que nada, igual los exhorto a que lean, que no solamente se queden con lo que puedan ver en las clases o en las grabaciones. Ya siempre es bueno que lean más allá de lo que incluso la asignatura exige, sobre todo por el contexto actual que estamos viviendo. Es bueno leer, aprender un poco más allá de lo que nos corresponde, es importante y siempre es útil. Entonces, partamos con la siguiente pregunta. ¿De dónde provienen los virus? ¿Cuál es el origen de los virus? ¿Cómo parte, cómo empieza, cómo se conoce que comienzan a existir estas formas de vida? Bueno, o sea, hay muchas teorías, como dirían los gringos, who knows, quién sabe, o sea, tendríamos que haber estado en ese momento hace miles de años para ver qué fue lo que realmente dio lugar a la existencia de lo que hoy se conocen como los virus. Sin embargo, o sea, existen muchas teorías por todos los estudios que se han realizado, los estudios moleculares, como les venía comentando, el avance de muchas técnicas de cultivo microbiano y de muchas técnicas de difracción de rayos X, técnicas analíticas de caracterización, que hoy en día han permitido establecer, a partir de los resultados, armar ciertas teorías, ciertas hipótesis, ya de cómo surgen estas formas de vida.
algunas de esas hipótesis un poco más especulativas que otras, algunas más acertadas y más coherentes, pero en forma general hay como dos tendencias. Una es la que establece que el origen de los virus es más bien un origen moderno, o sea, que plantea que los virus no son más que células en regresión, o fueron en algún momento células en regresión, fueron en algún punto células que perdieron la capacidad, o sea, perdieron sus componentes estructurales por no usarlos, o sea, por no requerir de estos componentes organelos celulares, con el tiempo fueron desapareciendo, precisamente porque su forma de vida acostumbró a parasitar a otras células, ¿ya? Y tejidos, y en este modo de vida parásito dejó de usar componentes celulares, ya que usaba los de las células que hospedaban, y de esta manera evolutivamente fueron perdiendo esta naturaleza celular hasta quedar básicamente en lo que compone un virus, ¿ya? Esa es una teoría, pero existe otra teoría que es como que más bien establece que los virus posiblemente tienen un origen ancestral, arcaico, que más bien son predecesores de las células, o sea, anteceden a las células, ya que fueron, o sea, los consideran como las primeras formas de existencia. De hecho, yo en lo personal considero que esto tiene mucho sentido, ya se me hace mucho sentido, ya que a los inicios de la vida en la Tierra no existía la vida, habían condiciones muy extremas, y bueno, aquí volvemos al tema de las arqueas, pero las arqueas son células, y mucho antes de las arqueas, o sea, lo que existía era pura materia orgánica, en condiciones extremas, y quizás un conglomerado de estos componentes puede haber dado lugar a la formación de determinadas formas de vida, o determinados componentes macromoleculares con actividad biológica, dando lugar a las primeras formas de vida que no precisamente eran células. O sea, esta teoría también hace mucho sentido, y a mí lo personal me hace mucho más sentido que la del origen moderno, pero bueno, como ya les dije, es algo que no está claro, y yo creo que honestamente hablando, no considero que sea lo más importante en estos momentos, considerando lo que es o sea, el estudio de los virus. Yo creo que más importante es, lo que se impone es que cada vez que, o sea, por las enfermedades que todavía hoy existen, o sea, las pandemias que aparecen, como bueno, tenemos el caso del COVID, pero también otras pandemias o sea, pandemias no, otras enfermedades producidas por virus que todavía están en estudio, todavía hay mucho por dilucidar, y hay mucho por resolver, y entonces conocer el origen, si bien es importante, yo creo que la atención en temas de virus está más centrada a cómo funcionan, y por ende cómo poder lidiar con ellos, ¿ya? Ya en caso de que se pueda encontrar una cura, cómo poder aprender a lidiar y conocer cómo funcionan. Yo creo que en eso va más hoy en día centrada la microbiología en cuanto a virus se refiere. Entonces, bueno, recordemos que si bien fue Martinus Bergenic quien por primera vez identificó un virus, o sea, él utiliza el término virus por primera vez, por eso es considerado para la virología, utiliza este término porque logra aislar, o sea, primero logra demostrar que la enfermedad del mosaico del tabaco es producida por una partícula mucho más pequeña que una célula. Y esto lo demuestra ya que logra separarla de la planta enferma, del tejido enfermo, logra separar esta partícula, que es un virus, a través de filtraciones. Utiliza un filtro de tamaños muy pequeños, varias filtraciones, y así logra separar esta partícula, y obviamente conociendo el tamaño del filtro, del tamaño de poro del filtro, puede estimar el tamaño de esa partícula, llegando a la conclusión de que es mucho más pequeño que una bacteria, y por lo tanto la enfermedad no es producida por una bacteria, por ende por una célula, es mucho más pequeño que una célula, y por ende él le denomina virus. Si bien fue esto en el año 1899, ya los virus existían desde mucho antes. De hecho, había muchas enfermedades, ya, que si bien el hombre no sabía que eran virus, no sabían quién era el agente causal, sí eran enfermedades que hace muchos años ya estaban produciendo estragos en la humanidad. Y bueno, ustedes conocen ya el virus de la viruela, el de la viruela, que bueno, la primera vacuna que se creó fue precisamente para resolver el problema de la pandemia que estaba generando
la viruela desde mucho antes de que Weinberg descubriera ya la existencia de los virus. Y pero fue mucho tiempo después, ya en el siglo XX, con el perfeccionamiento de las técnicas de microscopía electrónica, porque son tan pequeños los virus que por una técnica de microscopía, un microscopio óptico normal, no pueden ser observados. Son mucho más pequeños que una célula, por lo tanto, tuvieron que perfeccionarse técnicas sofisticadas como la microscopía electrónica de barrido, que tiene un alcance mucho mayor, y gracias a esto se pudieron ser observados. También el perfeccionamiento de las técnicas de cultivo celular también permitió el aislar y poder estudiar este tipo de formas de vida muchos años después, ¿ya? Y entonces, el origen, bueno, esto volvemos otra vez al tema del origen. Hace muchos años existían ya los virus, pero o sea, por primera vez fue en 1899 que se reconoce como tal, como una forma de vida y no celular a un virus. Actualmente se han descrito miles de virus, alrededor de 5.000 podría decir, y algunos autores plantean que podrían existir muchos más. Bueno, considerando la teoría del origen arcaico, podrían existir más, pero considerando la teoría del origen moderno, yo diría que podrían seguir apareciendo más virus, que también tiene sentido, ya los virus también son formas de evolución, un poco, son formas sencillas estructuralmente, pero evolutivamente son complejos, y quién sabe si la naturaleza nos va a seguir dando más sorpresas, ojalá que no, por lo menos no en este sentido, ¿no? Pero existen muchos tipos de virus que no han sido descubiertos, es lo que se plantea, y o sea, la entidad biológica es considerada como la entidad biológica más abundante. También, obviamente, como les decía, son muy pequeños, y o sea, mucho más pequeños que una bacteria, por eso es que o sea, necesita condiciones particulares de microscopía para poder ser observados, ¿ya? Una diferencia de las bacterias, que con un microscopio óptico simple pueden ser observadas, un protozoo de la misma forma, en fin. Ahora, ¿qué es un virus? O sea, ¿cómo podemos definir un virus? Bueno, en pocas palabras, es un elemento genético que es capaz, solamente puede replicarse en el interior de una célula viva. Esto es indispensable. Necesita una célula viva, que esté viva, para poder replicarse dentro de ella. Entonces, en pocas palabras, los virus consisten prácticamente en genoma, en genoma, en material genético, ¿ya? Y en esto, por lo menos en esto, sí logran ser independientes, logran tener, y es la esencia del virus. O sea, es material genético, es lo que lo define. De hecho, ahí está la clave de su subsistencia, en ese material genético que de alguna manera parasita la célula viva una vez que entra o penetra en el interior de esta célula. Esta célula infectada, conocida como huésped, hospedero, célula hospedadora, recibe todos esos nombres porque es la célula que recibe la infección, que recibe en su interior a este virus. Sin embargo, si bien en cuanto a genoma es independiente, o sea, el genoma de un virus es completamente independiente del genoma de la célula que infecta, o la célula hospedadora, o la célula hospedera, en cuanto, desde el punto de vista metabólico, como ya les he venido comentando, carecen de componentes y organelos celulares. Necesita, desde el punto de vista metabólico, de esa célula viva, porque utiliza la maquinaria metabólica de la célula, ¿ya? Somete a la célula para obtener energía, para obtener metabolitos intermediarios, para la síntesis y para su proceso de replicación y la síntesis de proteínas necesarias para su replicación y su duplicación. Necesita de esa célula viva, la somete a su merced, la utiliza, pone a disposición la maquinaria metabólica, y bueno, por eso es que también, entre otras cosas, la célula queda, o sea, conduce a la muerte de la célula en la mayoría de los casos, o la deja prácticamente a funcionar. En este sentido, bueno, los virus pueden actuar sobre células, ya sea de tipo procariota, eucariota, actúa a nivel de organismos unicelulares, a nivel de organismos pluricelulares más complejos, o sea, puede infectar desde una bacteria, como es el caso de los bacteriófagos, pero un virus también puede infectar un hongo, puede infectar los animales, incluyendo al hombre, puede infectar a las plantas, produciendo estragos en lo que es la agricultura. Y entonces, por eso,
podemos clasificar los virus o podemos definirlos en pocas palabras como parásitos intracelulares. Parásitos intracelulares obligados también. Porque necesitan obligatoriamente, necesitan parasitar una célula viva para poder replicarse y de esta manera expandirse y subsistir. Y entonces, o sea, esa en pocas palabras es la definición. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. ¿Los virus son considerados organismos vivos? No. De hecho, oficialmente, de manera legal, o sea, legal no, de manera oficial, les puedo decir que no, ya que, de acuerdo a la teoría celular, que es planteada por los biólogos, la teoría celular de los vivos no involucra de los organismos vivos, no involucra los virus, porque la teoría celular establece a la célula como la unidad estructural de forma de vida, y por ende los virus no entran acá, y es por eso que también los biólogos no incluyen a los virus en los sistemas de clasificación biológica. Los pobres no están incluidos ni en el árbol filogenético, por ende quedan fuera, en esa clasificación filogenética no pueden ser ubicables, ya ni en organismos eucariotas, ni procariotas, ni en arqueas, ni en bacterias. Lo único que tienen en común con ellos es que los infectan. Ellos infectan cualquier organismo que pertenece a cualquiera de esos dominios o reinos, pero no están incluidos en la clasificación filogenética, en la clasificación biológica de los seres vivos en general. Sin embargo, están ahí y se imponen ya, y son una forma de vida, y fue difícil no pescarlos, no tenerlos en cuenta por todos los problemas que ocasionan, y por ende, en su estudio, se ha visto que hay una gran diversidad de virus con distintas características, distintas simetrías, porque aquí no se habla tanto de forma como de morfología, sino como de simetría, distintos mecanismos de replicación, y todo esto ha meritado que ellos como tal lleven su propio sistema de clasificación. Tienen varias, se pueden clasificar de distintas formas, precisamente teniendo en cuenta su tamaño, su composición química, teniendo en cuenta, o sea, lo que es su estructura, un poco ligada a la composición química, a la simetría, como les decía, que es el equivalente a la morfología en las bacterias y en otros microorganismos. Y también, bueno, se pueden clasificar, entre otras cosas, en cuanto a la sensibilidad a diferentes factores ambientales y otros agentes. Más que nada, o sea, hay un comité, de hecho, que se dedica, un comité de expertos en esta temática de los virus, que se dedican a clasificarlos, ¿ya? Y hay muchas formas de clasificarlos. Una de ellas, la más, así como la más identificable, tiene que ver con el tipo de genoma que utilizan los virus para replicarse o para producir la infección. Y en este sentido, bueno, como les decía, existen una gran cantidad de virus que han sido demostrados, que existen, han sido estudiados, y de esta manera, o sea, por eso se ha hecho necesario que sean clasificados. Bueno, con respecto al tamaño, bueno, los virus de forma general son pequeños, o sea, por eso les puse el término pequeños y grandes entre comillas, porque es un término relativo, todo es relativo. O sea, entre ellos hay virus que son más pequeños de tamaño y otros que son más grandes. Hay algunos que alcanzan tamaños de 18 nanómetros y otros que pueden alcanzar los 300 nanómetros, como es el caso de el virus de la viruela, el poxvirus, como también se le conoce. Pero de forma general, sí pueden observar que no superan los 300 nanómetros, más bien se comportan como nanopartículas con actividad biológica. Y entonces una nanopartícula, no sé si ustedes conocen el término nanopartícula, es mucho más pequeña que una célula, y por lo tanto eso le permite, y evidentemente se entiende por qué pueden acceder fácilmente al interior de una célula. Obviamente el impedimento estérico, el tamaño, es un elemento fundamental en el mecanismo también de acción de los virus. También pueden ser clasificados en cuanto a su composición química. Y aquí está, o sea, lo que es composición química, pero más bien lo que es en cuanto al genoma, que es lo que mayoritariamente compone un virus. Yo les decía que esencialmente es un elemento genético que puede estar constituido por ácido nucleico, ya sea ácido desoxirriboico o ácido ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, ADN o ARN. Pero también puede tener, no tiene en su composición proteína,
¿ya? Como van a ver, ¿por qué? Proteínas estructurales, algunas proteínas funcionales, básicamente enzimas que participan en este proceso de replicación. También pues, algunos pueden contener lípidos y glúcidos, también. Eso depende también de su estructura, como van a ver más adelante. En cuanto a la estructura, ya voy viendo, o sea, la estructura en sí implica una serie de componentes que también establecen una diferenciación en cuanto a los tipos de virus. Partamos con lo que es la cápside. Todos los virus tienen cápside. La cápside o la nucleocápside, como también se le conoce, porque la cápside no es más que esa envoltura que se encarga de proteger como tal el genoma del virus, ya sea ARN o ADN. La cápside está recubriendo ese genoma, entonces a esa combinación de la cápside con el núcleo, ya con lo que es el genoma del virus, se le denomina nucleocápside. La cápside en sí está constituida, como por eso ya les había dicho que desde el punto de vista estructural, tienen proteínas, y bueno, precisamente la cápside está conformada por subunidades de monómeros denominados capsómeros. Y estos capsómeros, que son de alguna manera los que le imponen una forma espacial al virus, como van a ver también, o sea, determinan la simetría del virus de acuerdo a la disposición espacial de estos capsómeros, que pueden ser cilíndricos, pueden ser esféricos o prismáticos. Estos capsómeros a su vez están formados por subunidades o monómeros de proteínas, denominadas protámeros. ¿Ya? Entonces son proteínas estructurales. En esencia la cápside está hecha de proteínas formada en distintas disposiciones espaciales, que es lo que conforman estas subunidades de capsómeros, y tienen mucho que ver, como les decía, con la simetría. También, o sea, la función, como les decía, de la cápside es proteger el genoma del virus, o sea, proteger el ARN o el ADN. También tiene, en caso de, o sea, la simetría espacial es súper importante también, que está de acuerdo con la disposición espacial de estos calzómeros, como les decía, pero también facilita la absorción de aquellos virus que no tienen envoltura, como vamos a ver, que también es un componente de diferenciación dentro de los mismos virus. La cápside, en el caso de los virus que no tienen envoltura, conocido como virus desnudos, es un elemento, la cápside tiene un rol fundamental en lo que es la absorción o la adherencia del virus a la célula hospedera, ¿ya? Y también, bueno, tiene una capacidad antigénica, porque están hechos de proteínas que son potentes inmunogénicos. En este sentido, bueno, la cápside es esencial para el funcionamiento de un virus, ya que protege a este genoma que es la clave de existencia y de subsistencia de los virus, de su modo de vida parásita. Entonces, veamos la estructura que de alguna manera indirectamente ya se lo estaba mencionando. Los virus, hay virus que pueden tener envoltura y otros virus que no. O sea, la envoltura ya recubre la cápside. En el caso de los virus que presentan esta estructura, que son denominados virus envueltos. Y los virus desnudos son aquellos que obviamente no tienen esta estructura que recubre la cápside. Entonces, en el caso de los que presentan la envoltura no es más que una membrana, tiene la misma composición de una membrana citoplasmática. Es una capa lipídica, una bicapa lipídica, que protege la cápside y tiene determinadas funciones. De hecho, se ha estudiado que la naturaleza química, la composición de esta envoltura en los virus que la presentan, es la misma que la membrana citoplasmática o la membrana nuclear de la célula hospedera que suele infectar, ¿ya? O sea, que obviamente guarda una estrecha relación con el hospedero usual, tiene una membrana citoplasmática la célula, y bueno, precisamente los virus envueltos tienen esa membrana que envuelve la cápside, tiene la misma composición de la membrana citoplasmática de la célula huésped, de la célula que ellos suelen infectar. Y precisamente, bueno, las funciones, como casi todas las membranas, es les digo membrana, pero el nombre que lleva acá es envoltura, de proteger la nucleocápside. Adherencia a receptores celulares, o sea, habían visto que la cápside, ya, en el caso de los virus desnudos, los virus que no tienen esta estructura, es la cápside la que juega un rol fundamental en la adherencia o la absorción
del virus en la célula hospedera, bueno, en el caso de los virus envueltos, es la envoltura la que tiene este rol fundamentalmente, ¿ya? De adherirse a la célula infectada, a la célula huésped. Y también, obviamente, tiene capacidad antigénica. Básicamente está conformada por glucoproteínas y en el caso de las envolturas, por lo general tiene la peculiaridad de tener unas proyecciones, como unas protuberancias, unas proyecciones hacia afuera, y que esas protuberancias precisamente, denominadas espículas, tiene varios nombres, espículas, que parecen como espinitas así, juegan un rol importante en la adherencia del virus a la membrana de la célula hospedera. Evidentemente la presencia de estructura o no, de envoltura o no, en los virus, además de establecer una clasificación de diferenciación meramente estructural, también tiene una implicación desde el punto de vista funcional del mecanismo de infección. Define mucho, como van a ver más adelante, la sensibilidad de estos virus a determinados agentes externos, ¿ya? Como van a ver más adelante. También en cuanto a estructura, los virus se pueden diferenciar por el tipo de enzimas que presentan, ¿ya? Pueden contener, o sea, de hecho no tienen muchas enzimas, para empezar, comparado con una célula, no tienen muchas enzimas. Tienen las justas, como decimos nosotros, las justas y necesarias, la mínima cantidad de enzimas, básicamente las que participan en el proceso de replicación, porque precisamente no tienen una maquinaria metabólica propia para obtener energía, para hacer lo que hace normalmente una célula. Ya, como no lo tienen, tienen justo las enzimas que participan en el proceso de replicación y aquellas que quizás tienen que ver con la síntesis de las proteínas estructurales, como es el caso de los protámeros que conforman la nucleocápside. Y algo muy particular es que se diferencian entre sí porque hay algunos virus que tienen determinados tipos de enzimas y también tiene que ver un poco con la naturaleza del genoma que presentan. Por ejemplo, hay virus que tienen la enzima, la transcriptasa inversa, que realiza la transcripción inversa, que es el caso de los retrovirus. O sea, el proceso de transcripción es la síntesis del ARN mensajero a partir de la molécula de ADN. Sin embargo, ese es el proceso normal, ¿ya? Y entonces se le da el nombre de transcripción inversa o retrotranscripción, como quieran llamarle, al opuesto, o sea, cuando esa enzima, que es la transcriptasa inversa, es capaz de sintetizar ADN a partir de una molécula de ARN. Este es el caso de los retrovirus, como es el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que se caracteriza por presentar este tipo de enzimas. O sea, esto también es algo que distingue a los virus entre sí. No todos tienen las mismas enzimas. Y bueno, algunos tienen proteínas, o sea, de forma general, proteínas que son estructurales, básicas, que tienen que ver muchas veces, o sea, no solo con la estructura, sino también con el tema de la replicación. Y bueno, esta es la clasificación como, no la más oficial, pero como la más importante, que la pueden, de hecho la pueden revisar en la literatura, la pueden revisar, o sea, se pueden definir los virus o se clasifican de acuerdo a la naturaleza del genoma que lo compone. Un virus puede ser o conformado con ADN o con ARN, ¿ya? Pueden ser ARN o ADN, uno o el otro, no los dos. A su vez, el genoma de un virus puede ser, da igual, puede ser circular, puede ser lineal, pueden ser puros segmentos de ADN o de ARN. El tema pueden tener de 8 a 10 genes, otros pueden tener hasta 300 genes. O sea, eso puede variar. Ahora, que sea ADN o ARN, igual a su vez puede estar conformado por una sola cadena de este ácido nucleico o dos cadenas. O sea, en el caso de que sea una sola cadena de ARN o ARN, puede ser, son virus monocatenarios, y en el caso de que sean de dos cadenas, como es posible también, bicatenarios. Esto es muy complejo, de hecho, o sea, existe una gran variedad de clasificaciones y también existen algunas excepciones, pero lo general es que o sea, cuando el virus es de tipo ADN, generalmente es bicatenario, y cuando es de tipo ARN, suelen ser monocatenarios. A su vez, cuando son virus de ARN, de ácido ribonucleico, pueden tener
una naturaleza positiva o negativa. Y esto también determina mucho el mecanismo de replicación, y en la replicación del genoma viral del ARN positivo, este actúa directamente como el ARN mensajero, cuando es positivo. Cuando es negativo, la peculiaridad que tiene es que en la replicación del virus, el ARN negativo sirve de molde para la síntesis de otra hebra de ARN mensajero, y a partir de esa molécula de ARN mensajero sintetizada a partir del ARN negativo original del virus es que empieza la replicación. Y entonces, o sea, en el caso de los ARN negativos, no necesariamente, o sea, per se no son infectivos, ¿ya? Y eso es algo también muy peculiar y de alguna manera define el mecanismo de replicación de los virus, los diferencia entre sí. También existen virus que tienen ARN con polaridad mixta o ambisentido. O sea, hay una gran diversidad de genomas virales, por decirlo de alguna manera, y pueden estar dispuestos, como les decía, en forma lineal, circular, pueden ser segmentados en fragmentos, o sea, fragmentados, y cada uno de esos fragmentos codifica un gen específico. Pueden llegar a contener centenares de genes, otros solo de 4 a 8 genes. Siguen siendo mucho más simples que una célula, pero básicamente su funcionamiento radica en su genoma, ¿ya? Su genoma, de hecho, es lo más complejo que tienen estructuralmente, y o sea, el estudio del genoma de un virus es prácticamente cuando aparece un virus nuevo, que es lo que ha pasado con el coronavirus, se centra en la mayor parte de los estudios en cómo funciona su genoma y por ende entender cómo es su mecanismo de replicación. De esta forma, también, y vean cómo de una manera u otra son clasificaciones distintas o características distintas, pero todas se van relacionando, y es que es una estructura muy simple y a la vez todo como que cuadra, ¿no? Y bueno, con respecto a esto hay distintos, o sea, digo formas, aunque en términos de virus yo les decía que no se utiliza el término morfología, sino más bien simetría, la simetría viral. Y en este sentido, hay una gran variedad de virus, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la cápside, con estructuralmente la forma de la cápside, la disposición espacial de las subunidades de los capsómeros, que son las subunidades que conforman esta cápside, como les decía. Y bueno, en función de esto pueden ser virus con simetría helicoidal, o sea, con forma de hélice enrollada sobre un eje, o simetría icosaédrica, o sea, está formada por poliedros que tienen alrededor de 20 caras triangulares. Es muy complicado. Y también hay otros virus que tienen una simetría compleja, otros que tienen una simetría que se codea entre lo helicoidal y lo icosaédrico, o sea, tienen las dos formas de simetría, que es el caso de los bacteriófagos, que es la simetría también, la simetría binaria, pero a su vez, o sea, que sean de simetría helicoidal, pueden ser helicoidal envueltos y no envueltos, pueden ser de simetría icosaédrica, con envoltura o sin envoltura. O sea, hay una gran variedad de formas, por decirlo de alguna manera, formas simétricas de virus. Ya, como ven en la diapositiva, pueden tener envoltura o no, y a su vez, de acuerdo a la forma de la cápside, pueden ser poliédricas, o sea, icosaédrica, cilíndrica o helicoidal, que es la típica forma del virus del mosaico del tabaco, que es una especie de hélice enrollada, ¿ya?, sobre un eje imaginario. Y a su vez también están los bacteriófagos, que tienen una estructura, una simetría muy compleja, donde pueden ver lo que se conoce como la cabeza, que tiene una forma icosaédrica. Sin embargo, la parte de la cola tiene una forma que más bien se comporta con una simetría helicoidal. Y a su vez, bueno, también esto también vean cómo recalca la clasificación según su material genético, que puede ser ADN o ARN. Y la sensibilidad a factores del medio ambiente de otros agentes. Yo les había comentado que esto guarda una gran relación con la estructura de la envoltura en un virus. O sea, que un virus sea desnudo o envuelto tiene mucho que ver con la sensibilidad a factores externos, y por ende también guarda una estrecha relación a los lugares donde suelen habitar, donde suelen ser encontrados estos virus, porque es donde suelen, de acuerdo a sus condiciones estructurales, donde suelen subsistir mejor. Y bueno, en el caso de los virus desnudos que no presentan
La envoltura, que es esta membrana, como les decía, de naturaleza lipídica, muy similar o similar, idéntica a la membrana citoplasmática de los huéspedes, son estables a la desecación, a la temperatura, son resistentes a los detergentes, a los ácidos, a las sales biliares. O sea, el ser resistente a los detergentes y a las sales biliares y a los ácidos implica que tengan una resistencia en el sistema digestivo como tal. O sea, ustedes conocen que el sistema digestivo, sobre todo el estómago, tiene un pH alrededor de 2, un pH muy ácido, y las sales biliares, o sea, todo ese sistema digestivo, precisamente los virus desnudos resisten mejor estas condiciones. Contradictoriamente, porque ustedes pensarían que por tener una envoltura los hace más resistentes. Quizás en algunas cosas yo diría más bien que lo que le da facilidad es de adherirse. Pero recuerden que la membrana, o sea, que compone esa envoltura viral, es una membrana glucoproteica y que obviamente es susceptible a todos estos agentes. Sin embargo, los virus envueltos, a diferencia, son evidentemente mucho más sensibles, lábiles a detergentes, ácidos, a desecación, a altas temperaturas, y por eso tampoco no son muy resistentes, por ejemplo, en los ácidos estomacales. Y esto, bueno, también es algo que, o sea, determina un poco el nivel de infectividad del virus. Y, por ejemplo, en el caso de los virus envueltos, una vez que ellos pierden su envoltura, que pierden esta estructura, pierden su capacidad de infección. La gran mayoría pierden su capacidad de infección porque básicamente consiste en esta envoltura por estas protuberancias denominadas espículas que reconocen al receptor y de alguna manera por ahí empieza su mecanismo de replicación viral. Una vez que pierden esa envoltura, pierden su habilidad de poder infectar la célula huésped. A diferencia de ¿Profe? los virus desnudos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lábiles? Lábiles es sensibles. Sensibles, ahí tengo puesto, son sensibles. Lábiles es sensible, sí, sensibles. Esa es la definición en este contexto. Que son sensibles a detergentes, se deterioran con la acción de detergentes. ¿Ya? O sea, igual el término, por ejemplo, necesitan escuchar términos termolábiles, que son sensibles a la degradación térmica, ya a la temperatura, termolábiles. Entonces, eso también es un término que se ocupa mucho cuando se trata de factores externos, el término lábil. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se reproducen los virus? ¿De qué manera? Bueno, podríamos estar hablando todo el día de esto es súper complejo y obviamente guarda relación con el tipo de genoma, como habían visto. Pero de forma general, la replicación de un virus consiste en, el virus reconoce el receptor en la célula, que está ubicado obviamente en la membrana, y a partir de ese momento se adhiere, penetra, y una vez dentro, el virus es capaz de generar varias copias de sí mismo. Él se replica, o sea, genera copias de sí mismo en el interior de la célula. Y de esta forma tiene también una especie de actividad que produce a la lisis de la célula, pero también el estar generando copias, miles de copias de sí mismo dentro de la célula a expensas, porque eso no lo hace como, o sea, voy a un casino, voy a gastar la plata de mis padres y voy a dejarlos en la ruina. Obviamente está usando la energía, los componentes de la célula para generar miles de copias, o sea, alrededor de 100.000 copias en el interior de la misma, y eso también agota la célula y obviamente conduce a la muerte de la célula celular o a un mal funcionamiento de la misma. Y entonces en eso consiste, en penetrar en el interior de la célula viva y hacer varias copias de sí mismo. Y esto con respecto, por ejemplo, a las bacterias que producen infecciones, es una diferencia muy notable, porque las bacterias solamente son capaces de hacer 2 copias, ¿ya? Por fisión binaria. Sin embargo, los virus dentro de la célula son capaces de hacer hasta 100.000 copias, como les decía, pero esto se compensa un poco ya que muchas veces estas copias no llegan a ser funcionales. O sea, se dice que alrededor del 1 al 10% de estas copias del virus que entró en la célula llega a ser realmente infecciosa. Por eso quizás tienen que hacer tantas copias para poder ser efectivos, más efectivos que una bacteria en muchos casos. O sea, esto no le quita, como le decía, precisamente por eso, a pesar de que la bacteria solamente hace 2 copias, las bacterias infecciosas, por otro mecanismo que es la fisión binaria, no vayan a confundirlo, ¿no?
En este sentido, no le quita tampoco importancia a aquellas bacterias como el Vibrio cólera y otras bacterias que producen infecciones muy grandes, ¿ya? Pero aquí, de esta manera, se equipara, ¿ya? Desde el punto de vista infeccioso, de la cantidad de copias que son capaces de generar. Y entonces, en general, los virus con genoma de ADN, o sea, los virus que tienen ADN como genoma o material genético, se replican en el núcleo. Y los que tienen los virus que consisten en ARN se replican en el citoplasma de la célula. Esto es general, porque existen, yo siempre les digo, existen excepciones, nunca se queden, o sea, lo general. Por ejemplo, el poxvirus está constituido, o sea, el virus de la viruela está constituido por ADN, y sin embargo, se multiplica en el citoplasma. Y por otra parte, el virus de la gripe, está constituido por ARN y es capaz de replicarse en el núcleo. O sea, hay excepciones, pero por lo general, el material genético define mucho el lugar y el mecanismo de replicación, y cuando es ADN va hacia el núcleo a replicarse, y cuando es ARN lo hace en el citoplasma. Y entonces las etapas fundamentales, van a haber algunas descripciones con respecto a la replicación del virus que establecen más etapas, pero en general consiste en absorción, y ojo, absorción con D. Vean cómo el elemento ortográfico es súper importante acá, ¿ya? Porque absorción con B significa algo completamente distinto. Absorción con D, que es de lo que estamos hablando, es más bien un tema superficial, ¿ya? Una acción de superficie, de fijación a la superficie, de adherencia del virus a la superficie de la célula huésped. Y esa es la primera etapa, se adhiere o se absorbe, y después que lo logra, penetra. Una vez que penetra, ocurre lo que se conoce como desnudamiento, o sea, ahí como que le hace una sesión de striptease a la célula, ya una vez dentro, pierde su cápside para liberar el genoma. Y ese genoma, bueno, es el responsable de lo que viene posteriormente, que es la síntesis de proteínas para la replicación de su genoma, o sea, la replicación de su ADN o su ARN. Y de esta manera, o sea, sintetiza proteínas, replica su material genético, y después, con esas proteínas sintetizadas, a expensas de la célula huésped, y ese material genético de sí mismo replicado, se ensamblan, ¿ya? Las proteínas para la cápside, el material genético dentro de la cápside, la nucleocápside, se ensamblan, y esa es la etapa de maduración y ensamblaje, que ahí es precisamente donde a veces ocurren fallas en el mecanismo, en el proceso de ensamblaje y maduración, por lo que yo les decía que si bien logran hacer hasta 100.000 copias de sí mismo dentro de la célula, muchas veces estas copias no son efectivas porque a veces hay fallas en el proceso de maduración y ensamblaje que inhabilita el virus o lo hace defectuoso para el mecanismo de infección. Y ya una vez que están ensambladas estas copias, viene la etapa de liberación o egreso, ¿ya? Aquí, bueno, hay muchos esquemas. Este en particular es de un retrovirus. O sea, un retrovirus, un virus que consiste en ARN y que tiene obviamente el mecanismo de replicación mediado por la transcriptasa inversa, ¿ya? Pero de forma general sigue las mismas etapas, los mismos pasos, donde el virus reconoce el receptor en la membrana de la célula huésped, y ahí interactúa absorbiendo, o sea, la superficie, y en esa interacción lleva después a lo que se conoce como una penetración. Esta penetración la puede realizar, o sea, por tres formas. O sea, una es de forma directa, ¿ya? O sea, de forma directa ocurre generalmente algunos bacteriófagos, generalmente, que lo que hacen es que, bueno, aquí no se muestra precisamente lo que es una penetración directa, que es cuando el virus pierde su cápside y deja pasar directamente el genoma al interior de la célula. Eso es por penetración por forma directa, que es lo que hacen generalmente los bacteriófagos, que son los virus que afectan o que infectan las bacterias e incluso algunas arqueas. También otra forma de penetrar a la célula puede ser por endocitosis o pinocitosis, que es típica de los virus que son desnudos, los que no tienen envoltura. ¿Por qué razón? Porque lo que hace la membrana citoplasmática, y de hecho es lo que se muestra acá, porque aquí no muestra que tenga como una envoltura el virus. Más bien lo que hace la membrana citoplasmática de la célula hospedera o la célula que va a ser infectada es que se invagina de forma tal que engloba
por endocitosis o pinocitosis también, como se le conoce, a ese virus, y una vez así entra al citoplasma celular y queda como una especie de vacuola, ¿no? Una vacuola recubierta con esa propia membrana hospedera, y en el interior queda el virus que ya en determinadas condiciones se libera y comienza su etapa de replicación. Y otra forma también de penetrar a la célula es, en el caso de los virus que tienen envoltura, es por fusión. O sea, la membrana, recuerden que los virus envueltos tienen esa envoltura no es más que una bicapa lipídica, la misma naturaleza química, una naturaleza muy similar a la de la membrana citoplasmática del huésped, y por tanto eso permite que se puedan fusionar, y a través de esta fusión logra penetrar al interior de la célula. O sea, vean toda cómo el mecanismo de replicación va a estar establecido por esta diversidad de virus, por la diversidad estructural, entre otras cosas. Una vez dentro, bueno, comienza lo que es la etapa de descapsidación, o, como les decía, la sesión de striptease del virus, donde se desnuda. En el caso de que entra con la cápside, ahí pierde la biocápside y libera el genoma al interior, ya sea va para el núcleo, si es un ADN generalmente, y si es ARN, se queda en el citoplasma. Luego ya comienza la etapa como que define la etapa más importante, que es la etapa de síntesis de proteína y replicación del genoma. Y digo la etapa que define porque el mecanismo de síntesis, o sea, el mecanismo de replicación en sí, lo que hace diferente un virus de otro es esta etapa por la naturaleza precisamente del genoma, el tipo de genoma que presenta. Cuando se trata de un ADN, como les decía, generalmente el núcleo de la célula, o sea, es donde se produce la transcripción de una porción de ese ADN viral. Esa transcripción de esa porción de ese ADN viral ocurre para lo que se conoce para generar los genes tempranos. Los genes tempranos que necesitan una ARN polimerasa, ADN dependiente, para sintetizar el ARN mensajero, ¿ya? Y ahí ese ARN mensajero, a través de ese ARN mensajero comienza la traducción de proteínas tempranas, o sea, una síntesis de proteínas tempranas. ¿Por qué tempranas? Porque esas primeras proteínas que se sintetizan, no forman parte del virus como tal. No van a ser, pero para que el virus empieza a sintetizar estas proteínas, inicialmente, bueno, es porque esas proteínas después son las encargadas de replicar su propio ADN, son necesarias. Vean todo el mecanismo que hace, a expensas de la energía y los nutrientes y de los organelos de la misma célula, para finalmente lograr replicar su genoma, su ADN, en el caso de este tipo de virus, en el núcleo. Y de esta manera ya las proteínas al mismo tiempo se generan después, se sintetizan otras proteínas que son ya las que van a conformar la cápside del virus. Y bueno, de esta manera se comienza la replicación y va generando varias copias de sí misma. Y bueno, ya a través de un proceso de transcripción y de replicación que sigue las mismas reglas bioquímicas y genéticas de un ADN celular, las mismas. O sea, un carácter semiconservativo, o sea, una hebra, la molécula de ADN está conformada por una hebra idéntica a la que le dio origen y otra que es la antiparalela, o sea, las mismas reglas bioquímicas establecidas para la síntesis del ADN. Y en el caso, por ejemplo, de los virus que tienen ARN, estos virus como tal no utilizan las enzimas celulares para la transcripción y la replicación de sus genomas, más bien realizan su ciclo de multiplicación en el citoplasma, en la generalidad, como les decía. Los virus con genoma de ARN de cadena positiva actúan como ARN mensajero. Yo les comentaba que cuando es la polaridad del ARN mensajero, si es positiva, el propio ARN del virus sirve como ARN mensajero, ¿ya? Y ahí dirigen la síntesis de proteínas en el ribosoma que está en el citoplasma celular. Por lo tanto, el ARN positivo, cuando es positivo, ya per se es suficiente para iniciar la infección. Un ARN positivo, un virus con ARN positivo per se es infeccioso. Pero hay virus que tienen ARN que es de polaridad negativa, y en este caso el virus
ese ARN negativo no es infeccioso per se, sino que más bien es el molde que se utiliza para sintetizar ARN, la hebra de ARN positivo, y a partir de ahí entonces es que se comienza el proceso de síntesis de proteína y de replicación del ADN. Y entonces vean toda la complejidad o toda la diversidad, más que nada diversidad que tiene el mecanismo de replicación de un virus según la naturaleza del genoma. Y esto es súper importante estudiarlo y conocerlo para precisamente conocer el mecanismo de reproducción, por decirlo de alguna manera, del virus. Ya finalmente, cuando logra crear las proteínas estructurales, las copias de su ADN o ARN, o sea, de su genoma, viene la etapa del ensamblaje o la maduración, donde se empiezan a unir todos estos componentes, también a expensas de la célula, y así de esta manera se generan varias copias de sí mismo. Como les decía, algunas pueden llegar a no ser funcionales por defecto, por tener defectos en el proceso de ensamblaje, y finalmente ya tiene lugar lo que es la egresión o la salida, como les decía, la liberación de estos virus del interior de la célula. Esto puede ser ya sea por lisis celular, o sea, tiene también de las pocas proteínas que tienen los virus, muchas veces son enzimas líticas, son enzimas que hidrolizan de alguna manera la membrana o algunos componentes celulares del huésped, y de esta forma por lisis se liberan, o en algunos casos también la membrana se regenera, o sea, en algunos casos la membrana puede regenerarse después de la liberación de estos nuevos viroides, y la célula sobrevive. Pero bueno, ya este tema de que sobrevive la célula es un poco complicado, porque igual lleva a la muerte porque la deja funcionando mal, por todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, todo esto lo hace a expensas de la célula, por eso es que son parásitos intracelulares. ¿Cómo se transmiten los virus? Bueno, yo creo que no es nada nuevo para ustedes. Sobre todo, yo siempre digo, en el contexto actual, sabemos ya que muchos, o sea, lo que más conocen, como por ejemplo el virus de la gripa, el coronavirus, entre otras enfermedades producidas por virus que normalmente se transmiten por la vía inhalatoria, o sea, por toser, ya sea por estos aerosoles cuando hablamos. O sea, aerosoles, ahí son unas pequeñas partículas, y por ahí también se puede transmitir. También se pueden transmitir por vía digestiva o vía fecal oral, a través de la piel, como es el caso de la viruela, y también, o sea, transcutánea, como es el caso del dengue y la fiebre amarilla, o sea, típico de países tropicales, como por ejemplo Cuba, y países tropicales como Colombia, Venezuela, que aquí lo interesante acá en la transcutánea, o sea, no se transmite el virus de una persona a otra, ¿ya? Sino que necesitan de un agente, un vector, que es el que se encarga de hacer esta transmisión, que es el caso de los mosquitos, o sea, los zancudos, como ustedes les dicen, que aquí no tienen ese problema precisamente, por eso les digo, está muy asociado a veces al clima, porque es un agente específico de la Aedes aegypti, un mosquito, que tiene las patitas como rayadas, que es típico de climas tropicales, y este agente es el que se encarga de que, por ejemplo, una persona que tiene dengue o tiene la fiebre amarilla, ese mosquito o sea, te pica para generar su ciclo de vida, requiere picarte, y ya ahí el mosquito porta el virus, y después pica a otra persona, y esa persona se enferma. Porque no lo hace directamente, es una persona con dengue, no contagia a otra, sino lo hace a través de agentes o vectores. Y también, bueno, está el medio de transmisión sexual, genital, como es el caso del VIH, el virus del papiloma humano, y parenteral, perdón, que también, bueno, aquí el VIH es también súper importante, es un mecanismo de transmisión. Las personas, los drogadictos, se infectan muchas veces de VIH por esta vía. O sea, es un mundo que tiene que ver, o sea, precisamente con su mecanismo de infección, y por ende está determinado por todo lo que hemos venido hablando de las estructuras. Sin embargo, también algo muy interesante, y el hombre ha establecido una especie de clasificación considerando el tipo de célula o el tipo de huésped que infecta.
Y según esto pueden ser virus de tipo, o sea, virus vegetales, que son aquellos que prácticamente afectan a las plantas, virus animales, que afectan a los animales, incluyendo al hombre, y también están los bacteriófagos, que son aquellos virus que atacan bacterias y arqueas. Existe un rango de huésped, y eso también está determinado por la diversidad y o sea, un nivel de organización entre ellos mismos, donde un virus solamente podrá infectar a determinadas especies de un mismo grupo. O sea, sería un caos si todos los virus atacaran cualquier tipo de célula, ¿ya? Y ahí ellos como que se organizan y según su estructura, su capacidad de subsistir, la presencia de envoltura o no, y determinadas características que ya hemos visto, eso hace que sean capaces de infectar a solamente a determinados grupos o especies de organismos, en particular de células. Bueno, los virus animales, ejemplos clásicos, bueno, el virus de la influenza, el virus de la fiebre aftosa, que es el famoso picornavirus, el ébola, el dengue, el VIH y bueno, el COVID-19, como ya conocemos. Virus vegetales, mayormente los virus vegetales lo que implican, también son muy estudiados porque implican daños en la agricultura. Muchas veces el hombre perdía cultivos por plagas, sin saber, o sea, muchas veces eran plagas, estas plagas eran o sea, insectos, pero muchas veces no veían que eran insectos, no sabían explicar por qué, porque eran microorganismos, y en particular plagas que consisten en virus, y justamente históricamente le ha dado muchas pérdidas económicas al hombre desde el punto de vista agrícola. Bueno, está el mosaico del tabaco, pero esto también afecta al virus Y de la patata, el virus del rizado del amarillo del tomate, el virus del mosaico del pepino. O sea, hay una gran cantidad de viruses que afectan a las plantas y que por ende son muy estudiadas por el hombre por la implicación del daño económico que producen en la agricultura, de la misma manera que también muchos virus animales infectan al ganado o animales o especies que son, ¿sabes?, de uso doméstico, como por ejemplo los perros, los gatos, que también son muy estudiadas porque afectan a este tipo de especies. Y bueno, los bacteriófagos que tienen esta característica con respecto a la simetría. Yo les venía comentando que la simetría compleja es propia de los bacteriófagos, que tienen una cabeza y una cola. No se confunda, no es un flagelo, no estamos hablando de un flagelo. La cabeza, que es la cápside, básicamente con forma icosaédrica, y la cola, que es esta parte con forma helicoidal. O sea, cómo tiene las dos simetrías en una misma estructura viral, y si tienen unas fibras de cola. O sea, esto sí le permite movilidad, porque de hecho pueden ser encontrados en medios acuáticos, porque precisamente ataca bacterias, arqueas, y o sea, tienden a ingerir este tipo de células procariotas, esencialmente, como les decía, bacterias y arqueas. Ahora, veamos una terminología que quizás pueden ver y confundir, o sea, tiene que ver con los virus, obviamente, pero muchas veces he escuchado el término virión. Virión es el propio virus, ¿ya? Es la partícula viral, pero se le dice virus cuando está dentro de la célula, ¿ya? Fuera de la célula, o sea, la partícula viral completa y con capacidad infectante, o sea, ese es el virión. El virión es el virus, pero fuera de la célula y capaz de infectar, ¿ya? Y ese término los microbiólogos, sobre todo los virólogos, es lo que comúnmente quizás escucharán que le llaman virión, que es el virus extracelular. Y en la replicación viral, no todas las partículas virales maduran y se ensamblan. Como yo les decía, no todas se ensamblan bien. Y se producen muchas copias defectuosas, que a esto es a lo que se le conoce, recibe el nombre de virus defectivos, que provocan, o sea, lo que hacen es que provocan interferencias con otros virus. O sea, lo que dan al final es problemas en el mismo ciclo vital del virus. Pueden unirse incluso a receptores celulares, pero no tienen capacidad de infección, precisamente por tener defectos en su proceso de ensamblaje, o quizás algunos logran multiplicarse, pero solamente en presencia de otro virus que sí es infeccioso. Y eso son términos y muchos otros términos más, pero yo creo que no compete estar hablando tanto a detalle de los virus. Entonces, veamos qué pasa con los priones. Y digo los priones porque, si mal no recuerdo, no sé si fue en la primera clase
hubo alguno de ustedes que me preguntó sobre los priones, o sea, que como tal, cómo se transmitían, o cómo, no sé, recuerdo si la pregunta era cómo se transmitían, pero bueno, en esencia, los priones también están incluidos dentro de la rama de estudios de la microbiología. Igual que los virus, no son formas celulares. De hecho, son mucho más sencillos estructuralmente hablando porque son puramente proteínas. Ya, todo lo que hemos venido hablando de los virus, que es genoma, pero también tienen proteínas estructurales, otras que son enzimas. Pero bueno, en el caso de los priones, son proteínas infecciosas, en pocas palabras. Sin embargo, es una rama de estudio de la microbiología por la habilidad que tienen ya de producir daños a las células. Se comportan prácticamente con actividad biológica, a pesar de que no son células y por ende no tienen vida. Como tal, la proteína priónica, ¿ya? Es una proteína que está presente de forma natural en muchas células. O sea, la proteína priónica está presente, pero no es infecciosa. O sea, logra convertirse en un prión una vez que se convierte en infecciosa como consecuencia de que se altera su estructura secundaria. O sea, en pocas palabras, lo que ocurre es que estas proteínas que se encuentran normalmente en muchas células, sobre todo pensemos en células de la membrana neuronal, que es donde más estrago producen, las proteínas normalmente, las proteínas biológicas que constituyen los tejidos biológicos, tienen una naturaleza mayormente con formas de alfa hélice, ¿ya? Las estructuras secundarias pueden ser no, son alfa hélice, hojas beta, giros beta y estructuras aleatorias o estructuras desordenadas. Esos son los 4 componentes estructurales de la estructura secundaria de una proteína. Ustedes saben que las proteínas tienen estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Y primaria, obviamente, que son los enlaces covalentes para formar que une un aminoácido con otro. Pero la estructura secundaria en una proteína tiene un rol importante en su actividad biológica. Una vez que una proteína estructural o funcional pierde o se altera su estructura secundaria, o sea, estas formas alfa hélices, pierde su funcionalidad normal. Y eso es lo que ocurre con los priones. Los priones son proteínas infecciosas que lo que producen son cambios en la estructura secundaria de proteínas sanas, proteínas que están en los tejidos biológicos, y lo que hacen es, estas proteínas normales tienen mayormente un gran contenido de formas alfa hélice, y las proteínas infecciosas, o sea, los priones, lo que hacen es convertir muchas de esas formas alfa hélices en formas betas. Y esto se ha comprobado, de hecho, con estudios a través de técnicas analíticas como dicroísmo circular, difracción de rayos X, infrarrojo, que demuestran que hay un cambio en los porcentajes de composición secundaria de la proteína una vez que es infectada por un prión. O sea, aumenta el número de formas betas y disminuye las formas alfa hélice. Y esto es característico de los priones, eso es lo que producen. Producen un daño estructural. Yo lo traduzco como una reacción química espontánea, que se acelera en esa reacción a través de distintos mecanismos. Y al final lo que ocurre es que son tan infecciosas que una vez que ese prión o esa proteína infecciosa produce, o sea, se dice que infecta, pero yo lo veo más como una reacción química. Induce un cambio estructural en la proteína normal, la convierte de forma alfa hélice a forma beta, y luego ya esa proteína que quedó modificada se convierte en un prión también, se convierte obviamente en un ente infeccioso y hace lo mismo con las otras, y es una reacción en cadena, y se van multiplicando y se van aglomerando hasta formar una especie de aglomeraciones o agrupaciones de placas amiloides o agregados de proteínas que son insolubles, ya conocidos como placas amiloides, y estas placas amiloides lo que hacen es matar las neuronas y ocasionar hoyos, huecos en el cerebro, que es algo característico y distintivo de las patologías que desencadenan este tipo de agentes infecciosos, como yo les decía, la enfermedad de las vacas locas, está la tembladera, hay muchas enfermedades de encefalopatías, producidas por proteínas priónicas, proteínas infecciosas, y bueno, yo les decía que una que tuvo mucho impacto
sobre todo en Europa, Reino Unido, y en muchos países fue la enfermedad de las vacas locas, ¿ya? Y precisamente en las autopsias a los animales, incluso a las personas que sufrieron esta enfermedad es mortal, se observaba que el cerebro prácticamente quedaba poroso, lleno de hoyos, lleno de huecos. Por eso se llama encefalopatía espongiforme bovina, porque queda como una esponja, precisamente por la formación de estos agregados insolubles, que son los amiloides, que son las aglomeraciones de estos priones que se acumulan, ya que no son funcionales, no se pueden destruir y quedan ahí agrupadas de forma insoluble. Y las hipótesis, o sea, no se conocen todavía con exactitud cómo funcionan así. Todavía es un objeto de estudio, quizás, yo diría, a lo mejor no tanto, porque hoy en día a veces tiene que haber una pandemia o que se desate un problema para que entonces empiecen a fijarse en ese tipo de situaciones, pero como tal, las teorías que se presentan con respecto al mecanismo de acción de los priones es básicamente, o sea, se basa en este cambio de conformación secundaria, de conformación estructural, ya sea una por la creación de radicales sulfidrilos, ya se establecen puentes disulfuros entre determinados aminoácidos, o sea, se cambian unos aminoácidos por otros, en las alfa hélices, que normalmente son ricas en este tipo de aminoácidos azufrados como la cisteína, y de esta manera se forman nuevos puentes disulfuros. Y un cambio, la formación de un nuevo enlace en una proteína es todo prácticamente, aunque se vea a simple vista en un laboratorio, a nivel biológico, a nivel celular, cuando cambia la conformación normal de un componente, ya sea a través de un enlace químico, incluso a través de la estereoquímica, cambia la funcionalidad de esas células del tejido y por ende ocasiona muchas veces la muerte en el organismo vivo. Y otra teoría también es que se reemplaza un aminoácido por otro, o sea, la leucina por prolina. Y en este caso también esto produce una desestabilización de los enlaces alfa hélices y de alguna manera esto justifica el por qué disminuye en las proteínas clónicas, se ve un alto contenido de formas beta o de hojas beta con respecto a las alfa hélices, ya que la proteína original normalmente tenía mayor contenido de alfa hélices, como se puede ver acá. O sea, la estructura de alfa hélice y la estructura de beta plegada, y lo que hace es cambiar y aumentan las formas de hoja beta plegada y disminuyen las formas de alfa hélice. Y eso es esencial para el funcionamiento de una proteína y por eso es en sí la forma de actuar de los priones. Obviamente, se ha demostrado que un hospedero que no tenga la proteína, o sea, que un hospedero que no tenga la proteína que puede, o sea, que normalmente es análoga a este prión, no transmite la enfermedad ni tampoco, o sea, ni tampoco sufre este tipo de infección, ¿ya? Porque no tiene la diana, el blanco para ese tipo de priones, ¿ya? O sea, para que el prión actúe tiene que estar la proteína que él puede modificar, y en eso consiste su mecanismo de infección. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hasta la clase de hoy, que es la clase número 6, bueno, la evolución histórica de la microbiología, en esencia los tres periodos más importantes en el desarrollo de la microbiología. No por ello, no quiere decir, siempre digo, no termina ahí, la historia de la microbiología se está escribiendo en la actualidad. También, o sea, ya ustedes conocen cómo se clasifican los microorganismos, o sea, la descripción de los tres dominios fundamentales en términos de organismos celulares y también las principales características y aspectos que los diferencian, ya sea desde el punto de vista estructural y funcional, pero sobre todo estructural, que diferencian los dominios de bacterias, arqueas y los microorganismos eucariotas. Y en función de esto, bueno, todo lo que es la estructura y la clasificación de estos tres reinos o dominios, y de alguna manera general también se han visto los beneficios y perjuicios, aunque ya en clases posteriores vamos a centrarnos más en determinadas áreas donde se pueden aplicar la microbiología y por lo tanto el uso o
a favor o en detrimento de este tipo de microorganismos. Entonces, hasta el momento, hasta el contenido de hoy, sería el contenido a ser evaluado en el certamen 1, que les recuerdo es el jueves 8 de octubre, en el mismo horario, bloque 1-2, o sea, los próximos jueves. Y hasta este contenido sería lo que vamos a abordar en el certamen, o sea, en el primer examen de la asignatura. Entonces, eso es todo, o sea, eso es todo hasta hoy. Los espero en la próxima clase, que más bien va a estar enfocado un poco a lo que vamos a ver en el práctico virtual. Pero como les decía, hasta la clase de hoy es lo que se va a evaluar en el primer examen. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar, consultar. Sí, hola, hola. ¿Se Hola. escucha? Sí, lo escucho. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días. Quería preguntarle cómo me fue el certamen, haciendo alternativas, preguntas de desarrollo. No, o sea, siempre preguntas alternativas. En estas condiciones, yo si les soy honesta, en estas condiciones, hacer una pregunta de desarrollo no tiene mucho sentido. No es práctico, no es... además, como yo siempre les digo, ¿sabes? Ojo, que las preguntas alternativas no necesariamente son más fáciles. De hecho, tienen que estar bien claros para responder y bien seguros, ¿no? Pero sí es lo que procede en estos casos, porque hacer una pregunta de desarrollo no. Y por otra parte, teniendo en cuenta el tipo de contenido que hasta ahora se ha dado, que no es un contenido como para desarrollar, tedioso quizás para ustedes que son de formación ingenieros, igual que yo no soy microbiólogo, yo soy ingeniera de formación, y entonces la idea no es tampoco que sean preguntas de desarrollo, sino más bien preguntas de alternativa, selección múltiple y ese tipo de formas de evaluación es lo que más van a ver conmigo en la asignatura. A menos que me pidan que prefieren. O sea, ustedes, bueno, ya ustedes se comunican bastante bien con las alumnas ayudantes, igual me pueden, o sea, muchos me han escrito por mail, no tengo ningún problema, pero siempre que quieran decidir algo o proponer algo, por favor, entre ustedes primero tienen que ponerse de acuerdo y de ahí lo hacen transmisible, ya sea por vía de las alumnas ayudantes o directamente a mí. Pero no es que vayamos a estar escuchando propuestas individuales, ¿ya? Si llegan con una propuesta, que sea algo consensuado a nivel grupal. Ustedes son ya maduros y son adultos para ponerse de acuerdo entre ustedes. Pero bueno, como ya les digo, esa sería la naturaleza de las preguntas del examen, a menos que ustedes me pidan que quieran hacer preguntas de desarrollo, no tengo ningún problema con eso. Y más o menos como un número de preguntas estimado o aproximado. No, eso no, o sea, pues obviamente no va a ser. No es secreto, pero no, o sea, no van a ser 3, pero tampoco van a ser 1.000.000, o sea, Profe, ¿y va a ser por aula? O sea, eso, ya el aula funciona y eso es lo que todavía, de hecho se los quiero definir el lunes, yo les voy a hacer saber bien eso, porque como ha habido tanto problema con el aula, ya funciona, evidentemente tengo que ver, yo primero hacer las pruebas, porque es la primera vez que yo me enfrento con esto del aula virtual, entonces, pero idealmente tengo entendido que es por el aula, porque ustedes han hecho exámenes a través del aula virtual, ¿no es así? Sí. Por eso, entonces lo que corresponde es hacerlo a través del aula virtual. En caso de que algún cambio, el lunes ya yo les digo, pero hasta el momento es por el aula virtual, porque funciona hasta ahora perfectamente. O sea, ustedes han recibido el link a través del aula virtual. O sea, todas las noticias de aviso, todo hasta ahora ha funcionado bien. Sí, gracias. Ya, entonces, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces los dejo, igual estoy a su disposición, si me quieren escribir directamente o comunicarse conmigo a través de las alumnas ayudantes, igual. Entonces, nos vemos el próximo martes, y eso es todo entonces por hoy. Chao, profe, gracias. Chao, que tengan buen fin de semana. Chao, profe. Igualmente. Chao.